Imagina a Marta, 38 años, arquitecta en Madrid, cuyos abuelos nacieron en un pueblo de la España interior que ella nunca llegó a conocer de verdad, porque sus padres dejaron de llevarla allí de vacaciones cuando era niña, convencidos de que en pocos años ya no quedaría nadie a quien visitar. Durante 20 años, ese pueblo existió para ella solo en fotografías en blanco y negro y en las historias que contaba su abuela antes de morir. Nunca imaginó que algún día tendría que volver a comprobar con sus propios ojos si esas historias seguían siendo ciertas. Hoy te voy a llevar a 10 pueblos de España que, según todos los datos demográficos disponibles, desaparecerán por completo en los próximos 20 años. No hablo de pueblos ya abandonados, esos que ves en fotos de exploradores urbanos con las puertas caídas y la maleza tragándose las casas. Hablo de lugares donde todavía hay gente viviendo, encendiendo la luz cada noche, aunque el reloj demográfico ya esté corriendo en su contra. Según investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona, más de 1.800 localidades españolas se consideran ya zonas rurales en riesgo de despoblación irreversible, y algunas de ellas pierden, de media, 5 habitantes por cada hora que pasa en todo el país. El lugar número 1 de esta lista te va a sorprender, y no precisamente por lo que esperas escuchar. Quédate hasta el final, porque esa última historia cambia el sentido de todo lo demás. Si es la primera vez que ves este canal, se llama Buscador de lo Místico, y aquí nos dedicamos justo a esto, a desenterrar historias reales que la mayoría de la gente nunca llega a conocer, aunque estén a un par de horas de su propia casa. No se trata de pueblos abandonados por catástrofes ni de leyendas de otro siglo, sino de algo mucho más inquietante, procesos que están ocurriendo ahora mismo, mientras ves este video, en calles que todavía tienen nombre: alcalde y buzón de correos. Suscríbete antes de que sigamos, porque después seguro que se te olvida. Empezamos. Número 10. Cervera de Buitrago, Madrid. Olvídate de la idea de que la despoblación solo ocurre lejos de las grandes ciudades. Este municipio está a menos de 1 hora en coche de la Puerta del Sol, en plena Comunidad de Madrid, la región con más habitantes de toda España, y aún así se está quedando sin gente casi al mismo ritmo que cualquier aldea perdida de Castilla. La paradoja resulta todavía más llamativa si se piensa que millones de personas pasan cerca de aquí cada año camino de la sierra, sin que ese tráfico constante se traduzca jamás en un solo vecino nuevo empadronado. Imagina a Pilar, 67 años, maestra jubilada, una de las últimas personas que recuerda cuando la escuela del pueblo tenía más de 20 alumnos repartidos en 2 aulas. Pilar volvió a Cervera de Buitrago después de jubilarse, pensando que pasaría allí una vejez tranquila rodeada de vecinos de toda la vida. Lo que encontró fue un pueblo que se vaciaba casa por casa, cada vez que un vecino mayor moría y ningún hijo volvía a ocupar la vivienda familiar. La propia escuela donde ella enseñó durante más de 20 años cerró definitivamente hace ya más de una década, y hoy el edificio se usa solo esporádicamente para reuniones vecinales o alguna exposición de fotografías antiguas del pueblo. El municipio cuenta hoy con menos de 60 habitantes censados, en la Sierra Norte madrileña, rodeado de embalses y montes que en verano se llenan de excursionistas de la capital que ni siquiera se plantean bajar del coche en el propio pueblo. La proximidad a Madrid, que en teoría debería ser una ventaja, se ha convertido en parte del problema. Quien busca trabajo o mejores servicios simplemente conduce 40 minutos y listo, sin necesidad de mudarse de verdad a la ciudad, lo que vacía el pueblo de vida diaria sin que aparezca reflejado del todo en las estadísticas de emigración. Muchos propietarios mantienen sus casas como segunda residencia de fin de semana, lo que hace que el pueblo parezca vivo los sábados y domingos y completamente fantasma de lunes a viernes. Un patrón que los técnicos municipales han bautizado informalmente como despoblación de entre semana. Un fenómeno tan nuevo que ni siquiera las estadísticas oficiales saben todavía cómo medirlo con precisión. Pilar organiza cada verano una pequeña fiesta en la plaza, con la esperanza de que algún antiguo vecino, ahora instalado en Madrid, decida volver, aunque sea unos días. Dice que cada año hay menos caras nuevas y más sillas vacías y que lo más triste no es ver a la gente marcharse,
sino ver cómo sus casas se quedan cerradas con llave, esperando un regreso que en el fondo todos saben que no va a producirse. El bar del pueblo, el único negocio que queda abierto todo el año, sobrevive gracias a un puñado de clientes fijos y a los ciclistas que pasan los fines de semana camino de los embalses cercanos, muy próximos además a lugares tan visitados como el Lledó de Montejo, uno de los bosques de hayas más meridionales de toda Europa y declarado Reserva de la Biosfera, que atrae cada otoño a miles de visitantes que ni siquiera se plantean desviarse hasta el propio pueblo. Escribe en los comentarios una sola cosa: ¿has visitado alguna vez un pueblo así, con más casas cerradas que abiertas? Un simple sí o no es más que suficiente. Pilar, cuando se lo preguntan, siempre recuerda un dato que le parece revelador. El número de perros y gatos registrados en el pueblo supera ya, y por bastante, al número de niños menores de edad, algo que ella misma comprobó al hacer, casi por curiosidad personal, un pequeño censo informal, casa por casa, un domingo de otoño. El número 9 nos lleva a Extremadura, a un pueblo donde la edad media de sus vecinos ronda ya la edad de jubilación, y donde el silencio de las calles se nota incluso en pleno verano. Número 9. Robledillo de la Vera, Cáceres. Olvídate de los tópicos sobre la Extremadura verde y fértil que sale en los anuncios turísticos. En el corazón de la comarca de La Vera, entre Cerezos y Pimentón, denominación de origen, este municipio acumula prácticamente todos los factores de riesgo que un demógrafo podría señalar en un manual. Población menor de 200 personas, edad media cercana a los 65 años y un saldo vegetativo negativo desde hace más de 15 años, es decir, mueren muchos más vecinos de los que nacen, año tras año, sin excepción. Ninguna generación reciente ha logrado revertir esa tendencia, ni siquiera de forma puntual. Imagina a Fermín, 71 años, antiguo agricultor de Pimentón, que hoy cultiva solo la huerta de su propia casa porque ya no tiene fuerzas ni ayuda suficiente para trabajar las fincas que heredó de su padre. Fermín recuerda cuando el pueblo entero olía a pimentón secándose en los cañizos durante el otoño, un olor que atraía a compradores de toda España. Hoy, la mayoría de esos secaderos están cerrados y el que sigue en marcha lo lleva casi en solitario un sobrino suyo que ronda ya los 60. Fermín guarda todavía las herramientas de su padre colgadas en la pared del cobertizo, aunque hace años que no las usa nadie, como si deshacerse de ellas significara aceptar que ese oficio en su familia ya no tiene continuidad. La economía local depende casi por completo del cultivo del pimentón y de un turismo rural estacional que llena las casas rurales en primavera, cuando florecen los cerezos, y las vacía por completo el resto del año. Fermín calcula que en invierno, descontando las segundas residencias cerradas, en el pueblo no quedan ni 100 personas realmente viviendo el día a día, comprando pan cada mañana y encendiendo la calefacción cada noche. El consultorio médico abre solo 2 días a la semana y para cualquier urgencia real hay que recorrer varios kilómetros de carretera de montaña hasta el hospital comarcal más cercano. Un trayecto que en pleno invierno, con hielo en la calzada, puede convertirse en un problema serio para cualquier vecino de edad avanzada que viva solo. Fermín dice que lo que más le duele no es la falta de jóvenes, que ya asume como algo normal desde hace años, sino la falta de niños jugando en la plaza los domingos por la tarde, un sonido que él recuerda con una claridad que le sorprende incluso a sí mismo, como si su memoria hubiera decidido guardar precisamente eso para no olvidarlo nunca. Cada primavera, cuando llegan los turistas a fotografiar los cerezos en flor durante la conocida fiesta del cerezo en flor del cercano valle del Jerte, Fermín se sienta en la puerta de su casa y observa cómo, durante unos días, el pueblo recupera un bullicio que después, cuando se van las últimas furgonetas, desaparece por completo hasta el año siguiente. Muchos de esos mismos turistas visitan también las famosas piscinas naturales de los Pilones, a pocos kilómetros, sin llegar a enterarse siquiera de que Robledillo existe. El número 8 nos lleva a una zona vinícola de renombre mundial, donde las viñas valen una fortuna y sin embargo el pueblo que las rodea se muere exactamente igual que los que no tienen nada que vender. Fermín, antes de despedirse de cualquier visitante,
Siempre repite la misma frase, casi como un aviso: que el turismo de un solo fin de semana al año no sustituye jamás a una familia viviendo allí los 365 días completos. Número 8. Fuente El Césped, Burgos. Olvídate de la idea de que un pueblo rico en recursos económicos está automáticamente a salvo de la despoblación. Este municipio está rodeado de viñedos de altísimo valor, dentro de la denominación de origen Ribera del Duero, una de las zonas vinícolas más cotizadas de toda España, y aún así pierde población año tras año, exactamente igual que cualquier pueblo sin ningún recurso especial. El contraste entre el precio de una sola botella producida en estas tierras y el precio que recibe realmente el pequeño propietario del viñedo resulta, cuando se examina de cerca, casi ofensivo. Imagina a Consuelo, 63 años, propietaria de unas pocas hectáreas de viñedo viejo que las grandes bodegas de la zona llevan años intentando comprarle. Consuelo se niega a vender porque esas cepas las plantó su padre, pero reconoce que sus hijos, instalados en Burgos capital, no tienen ningún interés en heredar un viñedo que exige trabajo físico diario y del que apenas se puede vivir si no formas parte de una bodega grande con capacidad de comercializar el vino a gran escala. Cada vez que recibe una nueva oferta de compra, Consuelo la rechaza casi por reflejo, aunque después pasa noches enteras preguntándose si no estará siendo simplemente terca por capricho sentimental. La paradoja es evidente para cualquiera que visite la zona. Alrededor del pueblo se extienden viñedos que producen algunas de las botellas más caras del mercado español, con etiquetas que se venden en restaurantes de varias estrellas, pero el propio municipio no logra retener población activa. La riqueza generada por el vino no se queda en el pueblo, sino que fluye hacia las bodegas y los mercados internacionales, mientras las calles del municipio siguen perdiendo vecinos cada año. Los jornaleros que trabajan la vendimia llegan de fuera, muchas veces de otras comunidades autónomas o de fuera de España, y se marchan en cuanto termina la temporada, sin que ese dinero de temporada logre asentar población estable de forma duradera. Consuelo trabaja su viñedo casi siempre sola, contratando jornaleros temporales solo en la época de la vendimia, y dice que en pocos años, cuando ella ya no pueda seguir trabajando la tierra, sus cepas terminarán en manos de alguna bodega grande, como ha pasado con la mayoría de sus vecinos, cerrando así el último vínculo familiar directo entre el pueblo y la tierra que lo hizo famoso. Algunas tardes se sienta a mirar sus propias cepas centenarias y calcula, casi sin querer, cuántas vendimias más podrá hacer antes de que sus rodillas dejen de aguantar el trabajo entre las hileras. A escasos kilómetros, el imponente castillo de Peñafiel, que domina el valle desde lo alto de un cerro alargado, recibe cada año miles de visitantes que vienen expresamente a probar el vino de la zona, sin que casi ninguno de ellos llegue a atravesar siquiera las calles de Fuente El Césped. El número 7 nos lleva a una comarca de Teruel tan aislada que ni siquiera tiene buena conexión a internet, lo que la convierte en una de las zonas con peor futuro demográfico de toda España. Consuelo, por su parte, sigue plantando cada primavera unas pocas cepas nuevas junto a las viejas, un gesto casi simbólico, dice, más para sentir que el viñedo sigue vivo que por una esperanza real de que alguien continúe su trabajo después de ella. Número 7. Luco de Bordón, Teruel. Olvídate de la conectividad instantánea que das por hecha en tu propia casa. En pleno maestrazgo turolense, este municipio combina aislamiento geográfico extremo, envejecimiento severo y una ausencia casi total de conexión digital decente. Una combinación que los propios estudios demográficos señalan como una de las peores de cara al futuro. Ni siquiera las administraciones que prometen conectividad universal han logrado tender aquí una línea de fibra óptica mínimamente estable. Imagina a Emilio, 68 años, único mecánico, que queda en un radio de varios kilómetros, que aprendió el oficio de su padre y que hoy repara tractores y coches viejos con piezas que a veces tarda semanas en conseguir, porque los proveedores ya ni se molestan en mandar representantes a una zona con tan pocos clientes potenciales. Emilio dice que su hijo estudió informática en Zaragoza y que, irónicamente, ni siquiera puede trabajar en remoto desde el pueblo, porque la conexión a internet se corta varias veces al día.
Cada vez que su hijo lo visita, tiene que subir a un cerro cercano con el móvil en alto para poder mantener una videollamada de trabajo sin que se corte a mitad de frase. El municipio no llega a los 40 habitantes según las últimas estimaciones basadas en el padrón, repartidos en un territorio escarpado donde las distancias entre casas se cuentan en minutos de coche, no en pasos. La falta de cobertura digital, algo que en una ciudad se soluciona con una simple llamada a la compañía telefónica, aquí significa directamente quedarse fuera del mundo moderno, sin teletrabajo posible, sin trámites administrativos desde casa, sin videollamadas con los nietos que viven a cientos de kilómetros. Ni siquiera los repartos de paquetería llegan con normalidad y muchos vecinos han aprendido a coordinar sus compras online para recogerlas todas juntas en el pueblo más cercano con oficina postal. Emilio arregla también, sin cobrar casi nada, los pequeños electrodomésticos de sus vecinos más mayores, porque sabe que si él se jubila del todo, el pueblo entero se quedará sin nadie capaz de solucionar ni siquiera una avería sencilla. Dice que se siente menos mecánico y más el último eslabón de una cadena que lleva generaciones rompiéndose, uno por uno, sin que nadie parezca darse cuenta desde fuera. Cuando alguien de fuera le pregunta si piensa jubilarse pronto, Emilio se ríe y responde que en Luco de Bordón nadie se jubila del todo, porque siempre hay algún vecino que necesita algo arreglado antes de que se haga de noche. A poco más de media hora en coche, el pueblo medieval de Cantavieja, con sus soportales de piedra y su plaza porticada, recibe cada verano a bastantes visitantes que recorren la llamada Ruta del Maestrazgo, sin saber que a un puñado de kilómetros de distancia hay pueblos como este, luchando en un silencio mucho menos fotogénico. El número 6 nos lleva a un pueblo declarado, con datos oficiales en la mano, como uno de los más envejecidos de toda España, donde 8 de cada 10 vecinos ya han superado la edad de jubilación. Antes de despedirnos de Luco de Bordón, vale la pena recordar que estudios recientes sitúan a toda la comarca del Maestrazgo entre las regiones europeas con peor cobertura de banda ancha. Un dato técnico que, traducido a la vida real, significa simplemente que aquí el futuro llega siempre con años de retraso, si es que llega. Número 6. Alique, Guadalajara. Olvídate de los porcentajes abstractos que sueles escuchar en las noticias sobre envejecimiento. Aquí el dato es tan concreto que resulta difícil de digerir. 8 de cada 10 vecinos censados en este municipio ya han superado la edad de jubilación, lo que convierte a Alique, junto a otro pueblo de La Rioja, en uno de los 2 municipios más envejecidos de toda España, según los propios estudios del Instituto Nacional de Estadística. No se trata de una estimación ni de una proyección futura, sino del padrón real, contado casa por casa. Imagina a Restituto, 79 años, el vecino más veterano del pueblo, que cada mañana se sienta en el mismo banco de piedra frente a la iglesia. No porque tenga prisa por ir a ningún sitio, sino porque es la única forma que tiene de encontrarse con alguno de sus escasos vecinos a lo largo del día. Restituto calcula que, de todos los niños con los que jugaba de pequeño en las calles del pueblo, él es de los pocos que nunca se marchó a la ciudad a buscar trabajo. Guarda en la memoria los nombres y apellidos de cada uno de esos antiguos compañeros de escuela, aunque hace décadas que no sabe nada de la mayoría de ellos. En Alique, los mayores de 65 años representan ya el 21% de la población total. Un porcentaje que el propio Instituto Nacional de Estadística prevé que suba todavía más en las próximas décadas para el conjunto del país, pero que aquí ya es, sencillamente, la realidad cotidiana y no una proyección futura. La diferencia entre Alique y la media nacional no es de matiz, es de escala completa. El único comercio que queda abierto, una pequeña tienda de ultramarinos con 2 estanterías de productos básicos, sobrevive gracias a un acuerdo informal por el que reparte también el correo y ejerce de punto de encuentro social para todo el pueblo. Restituto dice que ya no espera ver crecer a ningún niño en el pueblo, porque no ha nacido ninguno en años, pero que tampoco quiere marcharse a vivir con su hijo a la ciudad, porque siente que abandonar la casa de sus padres sería como aceptar oficialmente que el pueblo ya ha perdido la partida. Prefiere, dice, ser de los últimos en apagar la luz, aunque eso signifique vivir cada vez más solo.
Su hija le llama todas las noches a la misma hora, un ritual que ambos mantienen desde hace años y que, según reconoce Restituto entre risas, es probablemente lo único verdaderamente puntual que queda en su vida diaria. No muy lejos, la ciudad medieval de Sigüenza, con su catedral fortificada y su parador en el antiguo castillo, atrae cada fin de semana a numerosos visitantes de Madrid que buscan una escapada de un solo día, ajenos por completo a la existencia de pueblos como Alique, escondidos en las carreteras secundarias de la misma provincia. El número 5 nos lleva a un pueblo con menos de 30 habitantes en Castilla y León, donde la edad media supera ya los 72 años y donde el reloj demográfico corre especialmente deprisa. Restituto suele decir, medio en broma, medio en serio, que en Alique ya no se cuentan los años que faltan para que el pueblo desaparezca, sino los vecinos que faltan para que la próxima Nochevieja se celebre con menos de 10 personas alrededor de la misma mesa. Número 5. Villarino de Manzanas, Zamora. Olvídate de la idea de que la despoblación es un proceso lento que tarda generaciones en notarse. Aquí los números son tan bajos que cualquier variación, una muerte, un traslado a una residencia, se nota de inmediato en el porcentaje total. Menos de 30 habitantes censados y una edad media que supera ya los 72 años, según las proyecciones basadas en el padrón municipal. Perder o ganar un solo vecino modifica aquí las estadísticas oficiales de un modo que en cualquier ciudad pasaría completamente desapercibido. Imagina a Herminia, 82 años, viuda desde hace más de una década, que vive sola en la casa donde nacieron sus 5 hijos, todos ellos instalados hoy en distintas ciudades españolas y europeas. Herminia recibe la visita de alguno de ellos casi cada fin de semana, por turnos. Una especie de guardia familiar no escrita que le garantiza compañía regular, aunque durante la semana pasa la mayor parte del tiempo completamente sola en un pueblo donde ya no queda ni panadería ni consultorio médico permanente. Guarda en el aparador del salón una fotografía de familia tomada en la puerta de la iglesia, con más de 40 personas posando, la mayoría de las cuales ya no vive ni siquiera en España. El municipio se encuentra en la comarca de Sanabria, una de las zonas más despobladas de toda Castilla y León, ella misma una de las comunidades autónomas más envejecidas de la Unión Europea, según las proyecciones de Eurostat para las próximas décadas. Con un índice de envejecimiento que supera con creces el 300%, es decir, más de 3 personas mayores por cada joven menor de 20 años, la renovación generacional natural del pueblo resulta prácticamente imposible sin la llegada de nuevos vecinos de fuera. El panadero ambulante pasa solo 2 veces por semana y la furgoneta de la farmacia móvil, una vez cada 15 días, marca casi el único ritmo comercial regular que le queda al calendario del pueblo. Herminia dice que ya ha hecho las paces con la idea de que Villarino de Manzanas, tal y como ella lo conoció de niña, con escuela propia y varias tiendas abiertas, no volverá jamás. Lo que le preocupa de verdad no es el pueblo en sí, sino quién cuidará del cementerio familiar cuando ya no quede nadie viviendo cerca para llevar flores los domingos. Cada domingo por la mañana, haga el tiempo que haga, camina hasta el cementerio para cambiar el agua de los jarrones, un gesto que hace desde hace más de 30 años y que, según confiesa, es lo único de su rutina semanal que se niega en rotundo a delegar en nadie más. A poca distancia, el Lagos de Sanabria, el mayor lago de origen glaciar de toda la península ibérica, llena cada verano sus orillas de bañistas y campistas llegados de media España, mientras que en Villarino de Manzanas, apenas unos kilómetros más allá, las playas del lago no bastan para que ni una sola familia decida quedarse a vivir todo el año. El número 4 nos lleva al municipio con menos habitantes de toda España, un lugar tan pequeño que su alcalde es literalmente casi el único vecino censado. Herminia, antes de despedir a cualquier visitante que se acerca por curiosidad, siempre les recomienda lo mismo, que vuelvan en primavera, cuando los almendros florecen en las laderas cercanas, porque asegura que esa es la única época del año en la que el pueblo, aunque solo sea por el color de los árboles, todavía parece tener futuro. Número 4. Illán de Vacas, Toledo,
Olvídate de cualquier otro pueblo pequeño que hayas visitado antes, porque este ostenta un título que ningún otro municipio español puede disputarle. Según el Instituto Nacional de Estadística, es el municipio con menos habitantes censados de toda España, con una cifra tan baja que durante años prácticamente solo estaba censado su propio alcalde. Ni siquiera los pueblos más remotos de esta lista logran igualar semejante récord estadístico. Imagina a Javier, 70 años, antiguo broker reconvertido en agricultor y ganadero, alcalde de Illán de Vacas desde hace más de 3 décadas, en un municipio donde durante un tiempo llegó a ser, literalmente, el único vecino censado. Javier atiende llamadas de camioneros, gestiona el ayuntamiento sin secretario municipal propio porque la diputación no se lo facilita y a la vez ejerce de alguacil, barrendero y guía turístico improvisado, todo en la misma jornada. Cuando algún periodista le pregunta cómo es un día normal en su vida, responde siempre lo mismo: que en Illán de Vacas no existen los días normales porque cada mañana puede traer un problema distinto que solo él puede resolver. A mediados del siglo XIX, este municipio de la comarca de Torrijos llegó a tener hasta 250 habitantes y 22 viviendas, además de su propia estación de ferrocarril inaugurada en 1876, que convirtió al pueblo en un nudo de comunicaciones relevante para toda la zona. La caída del transporte de mercancías por tren a principios de los años 90 marcó el inicio de un declive del que el municipio nunca se ha recuperado del todo. Javier recuerda todavía, de niño, el traqueteo de los trenes de mercancías pasando de madrugada, un sonido que llevaba décadas sin escucharse hasta que la propia estación fue finalmente derruida. Lo curioso, y quizás esperanzador, es que en los últimos tiempos el padrón ha empezado a repuntar ligeramente, gracias al interés que ha despertado el mundo rural tras la pandemia, cuadruplicando su población hasta unos pocos habitantes más. Javier, sin embargo, es prudente. Sabe que le quedan pocos años al frente del ayuntamiento y que, si nadie se presenta a sucederle, Illán de Vacas podría quedarse literalmente sin representante legal. Una situación administrativa que ningún manual de gobierno local contempla del todo. Una conocida marca de coches eléctricos incluso rodó recientemente una campaña publicitaria en el pueblo, protagonizada por los propios vecinos. Algo que Javier todavía cuenta con una mezcla de orgullo y sorpresa, como si no terminara de creerse que su diminuto municipio hubiera llamado la atención de una empresa tan grande. A menos de una hora, la ciudad de Talavera de la Reina, famosa en toda España por su cerámica pintada a mano, recibe cada año visitantes que buscan piezas artesanales sin imaginar que, muy cerca, existe un municipio entero que cabe casi por completo en el salón de una sola casa grande. El número 3 nos lleva a una aldea gallega donde solo quedan 2 vecinos y donde el silencio entre visita y visita se mide en días enteros sin ver a nadie más. Javier, antes de despedirse de cualquier periodista que le visita, suele repetir una frase que ya se ha convertido casi en su lema personal: que Illán de Vacas no necesita salvadores milagrosos. Solo necesita que alguien, algún día, decida quedarse el tiempo suficiente para que dejen de contarlo como una curiosidad y empiecen a contarlo como un hogar. Número 3. Quintela de Humoso, Ourense. Olvídate de la soledad ocasional que sientes alguna tarde en tu propia ciudad. Aquí, la soledad es estructural, cotidiana, medida en días completos, sin cruzarte con nadie más que con la única otra persona que queda en el pueblo, en una de las provincias más envejecidas de toda Galicia, que a su vez es una de las comunidades más envejecidas de España. No hablamos de una anécdota puntual, sino de la rutina diaria de quienes todavía resisten allí. Imagina a Agustín, 75 años. El vecino más veterano de esta aldea del municipio de Viana do Bolo, que reconoce abiertamente que pasan días enteros sin ver a nadie más que al único otro vecino censado en Quintela de Humoso. Agustín lleva toda una vida en la aldea, que llegó a rondar la treintena de habitantes en la década de los 70, antes de que la emigración hacia Barcelona, Bilbao o Suiza la fuera vaciando familia tras familia, década tras década. Su rutina diaria consiste en cuidar la huerta, salir a cazar o pescar en el río cercano y hablar, cuando hay suerte, con el otro vecino que todavía resiste en la aldea.
Según datos del Instituto Galego de Estadística, más de la mitad de los 30.000 núcleos de población de Galicia tienen menos de 10 habitantes y en las últimas 2 décadas el mundo rural gallego ha perdido más de 200.000 personas. Una sangría demográfica que convierte a aldeas como esta en la norma silenciosa de toda una comunidad autónoma, no en la excepción dramática que parecería a primera vista. En la provincia de Ourense, más del 80% de los asentamientos rurales no llegan a los 50 residentes y más de un centenar sobreviven ya con una sola persona empadronada, guardiana solitaria de todo un núcleo de población. Agustín reclama desde hace años un autobús regular hasta la localidad más cercana, algo tan básico como el transporte público, y denuncia que el río que pasa junto al pueblo está lleno de ceniza tras los últimos incendios forestales, mientras las fincas sin dueño se llenan de maleza descontrolada. Cuando le preguntan por el futuro de su aldea, no busca palabras optimistas. Dice simplemente que el pueblo se va a quedar aislado del todo y que no tiene futuro, con la misma calma con la que hablaría del tiempo que va a ser mañana. Hace años intentó montar una pequeña tienda en su propia casa para vender productos de la huerta, pero las trabas administrativas y los costes de adaptación del local le hicieron desistir antes incluso de empezar. A poco más de 1 hora de camino, las termas de Ourense capital, célebres en toda España por sus aguas termales al aire libre junto al río Miño, reciben cada fin de semana a cientos de visitantes en busca de relax. Mientras que en Quintela de Humoso, el único agua que corre es la del grifo de 2 casas habitadas. El número 2 nos lleva a un territorio compartido entre 5 comunidades autónomas, más despoblado que Laponia, donde un pueblo entero sobrevive sin escuela, sin médico y sin un solo niño en sus calles. Agustín, cuando algún periodista le visita, siempre insiste en enseñarles primero la iglesia del pueblo, cerrada la mayor parte del año, antes de hablar de cualquier otra cosa, como si quisiera dejar constancia de que, pase lo que pase con el resto de la aldea, ese edificio en concreto merece ser recordado tal y como todavía se mantiene en pie. Número 2. Utrilla, Soria. Olvídate de cualquier definición abstracta de despoblación que hayas escuchado hasta ahora. Este pueblo forma parte de la Serranía Celtibérica, un territorio repartido entre Aragón, La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, con más del doble de superficie que Bélgica y menos de 500.000 de habitantes en total, el territorio más despoblado de toda Europa junto a la Laponia escandinava. Pocos españoles saben siquiera que esta región tiene nombre propio, a pesar de su tamaño descomunal. Imagina a Pedro y a Eusebio, ambos rondando los 80 años, 2 de los pocos vecinos que se han resistido a abandonar Utrilla, un pueblo que hoy apenas cuenta con poco más de 50 habitantes, sin escuela, sin servicio médico permanente y sobre todo sin un solo niño jugando en sus calles. Los 2 hombres cuentan cuando alguien se molesta en preguntarles cómo era el pueblo en su esplendor, cuando las calles se llenaban de gente cada domingo después de misa y la escuela tenía más alumnos de los que cabían cómodamente en un aula. Se conocen desde niños, se sentaron juntos en aquella misma escuela hoy cerrada, y hoy son casi literalmente los últimos testigos vivos de aquella época. Un reportaje televisivo que visitó recientemente la zona mostró un día cualquiera en Utrilla, sin comercios abiertos, sin más ruido que el del viento y algún tractor lejano, y con Pedro y Eusebio resignados a que el pueblo, tal y como ellos lo conocieron de niños, ya forme parte irremediablemente del pasado. Ninguno de los 2 habla con dramatismo excesivo. Simplemente describen su día a día con la misma naturalidad con la que describirían el clima de la sierra en invierno. La cámara lo siguió durante toda una jornada sin encontrar prácticamente ningún otro vecino con quien contrastar sus palabras, algo que por sí solo dice más que cualquier estadística oficial. Lo que hace único a Utrilla dentro de esta lista no es solo la falta de habitantes, sino la absoluta falta de esperanza activa entre quienes todavía viven allí.
A diferencia de otros pueblos que al menos organizan fiestas para atraer visitantes o intentan estrategias para captar nuevas familias, en Utrilla el sentimiento predominante es la resignación tranquila de dos ancianos que simplemente esperan poder terminar sus días en la casa donde nacieron, sin más pretensión que esa. Ninguno de los dos ha planteado jamás la posibilidad de marcharse a vivir a una residencia en la ciudad, aunque ambos reconocen que llegará un día en que la decisión ya no dependerá de ellos. No muy lejos, la Laguna Negra, con sus aguas oscuras rodeadas de pinares y la leyenda que inmortalizó el poeta Antonio Machado, recibe cada año a miles de senderistas que suben a fotografiarla, sin saber que a poca distancia hay pueblos enteros que se apagan sin que ninguna cámara los registre. El número 1 de esta lista te va a sorprender de verdad, porque ese pueblo estuvo en el mismo camino que Utrilla hace apenas unos años, y sin embargo hoy su historia es radicalmente distinta a la de todos los que hemos visto hasta ahora. Pedro y Eusebio, cuando se enteraron de esa otra historia por boca de un periodista que había visitado ambos lugares, se quedaron en silencio un buen rato y finalmente uno de los dos dijo, sin ninguna amargura aparente, que se alegraba de verdad por aquel otro pueblo, aunque ya supiera en el fondo que para el suyo propio esa oportunidad había pasado hace demasiado tiempo. Número 1. Chumillas, Cuenca. Sí, has escuchado bien. El pueblo número 1 de esta lista no es el que está peor, sino el único que ha conseguido escapar del destino que parecía tener escrito. Y esa es precisamente la razón por la que merece cerrar esta lista mejor que ningún otro, invirtiendo por completo la lógica que hemos seguido hasta ahora. Imagina a Marta, la arquitecta del principio de este vídeo, que finalmente reunió el valor para volver al pueblo de sus abuelos, convencida de que encontraría poco más que casas cerradas y calles vacías. Ese pueblo era Chumillas, en la serranía celtibérica conquense, la misma región despoblada que vimos en el número 2 de esta lista. Marta condujo hasta allí un sábado por la mañana, preparada emocionalmente para lo peor. Chumillas llegó a estar tan cerca del abismo demográfico como cualquier otro pueblo de esta lista. Su colegio llevaba 28 años cerrado, sin un solo niño en edad escolar en todo el municipio, el síntoma más claro de que un pueblo ha entrado en su fase final. Las casas del centro del pueblo, muchas de ellas heredadas por familias que ya vivían fuera desde hacía generaciones, se caían literalmente a pedazos, y el bar, cuando todavía existía, cerraba antes de que anocheciera porque apenas había clientela para mantenerlo abierto más tiempo. Todo cambió cuando Pedro de Verona llegó a la alcaldía con un plan que muchos vecinos consideraron, al principio, una fantasía irrealizable. Reabrir la escuela ofreciendo vivienda y facilidades reales a parejas jóvenes con hijos dispuestas a instalarse en el pueblo de forma permanente. El plan funcionó de una manera que ni el propio alcalde esperaba. El ayuntamiento negoció viviendas municipales a precios simbólicos. Ayudó a las familias recién llegadas a encontrar trabajo en explotaciones agrícolas y ganaderas de la zona y garantizó desde el primer día que la escuela reabriría sus puertas en cuanto hubiera suficientes niños matriculados para justificarlo ante la administración regional. La escuela reabrió sus puertas después de casi 3 décadas cerrada y hoy tiene 15 niños matriculados, corriendo cada recreo por el mismo patio que llevaba años en silencio. La edad media del municipio ha bajado 40 años desde que empezó el plan. Un cambio demográfico tan brusco que resulta casi imposible de creer sin verlo con tus propios ojos. Marta encontró en Chumillas exactamente lo contrario de lo que había ido a buscar. Niños en bicicleta, una escuela con dibujos pegados en las ventanas y varias familias jóvenes charlando en la plaza al caer la tarde. Se sentó un buen rato sin decir nada, simplemente mirando, y más tarde reconoció que sintió una mezcla extraña de alivio y de rabia, porque durante 20 años había dado por perdido un lugar que, en realidad, solo necesitaba que alguien se atreviera a intentar algo distinto. Habló con una de las madres recién llegadas que le contó que decidieron mudarse desde una gran ciudad precisamente porque el ayuntamiento les ofreció una vivienda digna y la garantía de escolarización inmediata para sus hijos, algo que en muchas grandes ciudades españolas, paradójicamente, cuesta años conseguir por la falta de plazas.
Lo que demuestra Chumillas es incómodo para el resto de esta lista. La despoblación no es un destino inevitable, escrito en piedra, sino el resultado de decisiones políticas y falta de ellas, que se pueden revertir si alguien decide, de verdad, jugársela, por intentarlo a tiempo. El propio alcalde reconoce que el plan podría no haber funcionado, que dependió en parte de la suerte y del momento exacto en que se lanzó, justo cuando muchas familias urbanas empezaban a plantearse en serio un cambio de vida hacia el mundo rural tras los confinamientos. A poco más de 1 hora en coche, la ciudad encantada, con sus formaciones rocosas esculpidas por la erosión durante millones de años, recibe cada fin de semana miles de visitantes de toda España, muchos de los cuales, al volver, ni siquiera recuerdan el nombre de los pueblos diminutos que atravesaron por el camino, ignorando que alguno de ellos, como Chumillas, tiene hoy una historia mucho más sorprendente que cualquier roca, por extraña que sea su forma. Escribe en los comentarios qué pueblo de esta lista te ha sorprendido más, con el número y una sola frase explicando por qué. De verdad quiero leer qué es lo que más te ha llamado la atención de todo esto. Y si quieres que sigamos desenterrando historias reales como esta, antes de que desaparezcan del todo, suscríbete a Buscador de lo Místico. Aquí no inventamos dramas para asustarte sin motivo. Comprobamos los datos antes de contártelos. Nos vemos en el próximo vídeo.